Indudablemente, Gaby, que esto da mucho para hablar, para analizar. Sí, hay diferentes posiciones, obviamente, pero tenemos nuestro analista político, Pablo Feldman, para referirse a lo que ocurrió en el día de hoy. Pablo, muy buenas noches. Queremos escuchar tu opinión respecto a esto. Con todo gusto, ¿no? Se puede llegar a decir que hay una situación de imposibilidad de reconciliación, ¿no? Y yo no creo que el problema sea Vicentín, ni mucho menos. Es más, yo no creo tampoco que haya una situación en la que este hombre que hablaba recién conozca con certeza qué pasa con este gigante cerealero. Dijo 3 gobiernos, 3 periodos de este tipo. Este tipo es el peronismo. El problema es ese, ¿no? Y lo digo yo, que estoy formado en un hogar no peronista en absoluto. No soy o no he sido votante del peronismo, pero hemos visto a lo largo de la historia cómo se ha generado la movilidad social, la reivindicación de los derechos e incluso las imágenes que poníamos en pantalla muestran 2 facetas diferentes. Los trabajadores con sus chalecos, en motos, con algunos autos con las chapas viejas, y después veíamos camionetas, 4x4 y otra clase de componente social que está bien que proteste si algo no le gusta. Ahora, es la misma gente, si vos la censás, que dice que a Nisman lo mataron, aunque haya habido 14 peritos, 14, no uno ni dos, incluso el perito que puso la viuda de la familia, que dijeron que había sido suicidio, 13. El perito de la familia dijo que era muerte dudosa. Son los mismos que dicen que Cristina Kirchner o el peronismo se robó un Producto Bruto Interno entero y no saben ni qué es el PBI ni cuánto representa. Son los mismos que ven en peligro la libertad de expresión, cuando en realidad hemos visto incluso a los servicios de inteligencia trabajando para periodistas para tratar de generar campañas en contra de tal o cual proposición. Lo que sería interesante, y sobre todo a la hora de hablar de Vicentín, es que expliquen los empresarios que la devastaron qué pasó entre agosto, cuando terminaron las primarias, y diciembre, que fugaron 800 millones de dólares, de los cuales 350 se los había dado el Banco de la Nación argentino. Sería interesante ver, por ejemplo, la opinión de la gente de la Bolsa de Comercio, que dicho sea de paso, están en contra de la decisión de Vicentín, que creo yo que es una posición razonable. Uno puede estar a favor o en contra, pero de ninguna manera dejar en manos de quienes la destrozaron la posibilidad de una recuperación, como sugería una de las manifestantes que decían déjenlo a Vicentín solo. A Vicentín solo lo dejaron y presentó el estrés financiero. Esta figura ominosa, vergonzante, de decir están en la lona. ¿Por qué? Y porque no hay manera de devolverle la plata a los que le dieron los granos. 3 días antes, una de las máximas autoridades de la Bolsa de Comercio le entregó sus granos a Vicentín. ¿Por qué no van a hablar a la Bolsa de Comercio y averiguar y a preguntar qué es lo que piensan? Le van a decir, no estamos de acuerdo con que se estatice. Bárbaro, hay un plan alternativo, que es el que presentó Perotti. ¿Por qué no se avanza con eso? Con las cooperativas, los acopiadores, el propio Estado. No se avanza con eso porque hay gente que quiere seguir conservando sus privilegios. Y la verdad es que esto es inadmisible en una Argentina, sobre todo en esta situación de pandemia, en donde hay necesidades impostergables. Y si uno mira una vez más los rostros, el semblante, el tono, los modos, hasta el léxico de quienes explicaban o expresaban sus razones por estar allí, se va a dar cuenta quiénes la están pasando realmente mal y quiénes no, o en todo caso quienes no están tan cómodos como hubieran querido estar. Pasa que hubo elecciones y en ese lapso, entre la primaria y la elección general, se fugaron 800 millones de dólares. Debería explicarlo el señor Nardelli y el señor Padoan, que dicho sea de paso, Padoan fue presidente de la Bolsa, fue el que pintó de amarillo el despacho principal y hasta en algún momento fantaseó con ser el candidato a gobernador de Cambiemos, del PRO. Fue Vicentín el principal aportante para esa campaña. Está bien, es lógico. Hay quienes hacen esto, casi diría yo, en defensa propia. Ahora suponer que la mayoría del pueblo argentino es Vicentín, o se ve afectado, o piensa que puede perder la libertad, o que esto se puede transformar en una Venezuela, es francamente forzar una situación que es imposible de sostener. Miren, en Alemania Angela Merkel puso varios cientos de millones de euros para quedarse con Lufthansa y que no quiebre. En Alemania Angela Merkel compró el laboratorio privado con el que Trump había querido hacer el negocio de garantizarse las dosis de vacuna de coronavirus por si salían. Y nadie dijo aquí que Angela Merkel era la versión femenina de Hugo Chávez o nada que se le parezca. Acá hay una cuestión, y con esto termino, que está relacionada con el odio, con el resentimiento, con la diferencia social, con las imposibilidades de aceptar que este es un país que tiene movilidad social ascendente.
El que nació pobre no tiene por qué morir pobre, aunque González Fraga, que va a tener que explicar qué hizo con los millones de dólares del Banco Nación, le parezca que un trabajador no puede tener ni un auto, ni cambiar el celular, ni tener un teléfono inteligente. Esta es la verdadera historia, es la del odio ancestral, es la de la derrota electoral y la reaparición de algunos personajes, como el expresidente Mauricio Macri, que francamente dan más que bronca, dan tristeza. Gracias, Pablo.